Le invito a que cantemos esta alabanza juntos y que la alabanza habla de esperar, lo que es esperar en Dios. Muchas veces pensamos que es esperar en tiempo de calendario y reloj, y en realidad nuestra espera es en oración y perseverancia y obediencia. Y dice así: yo te buscaré, en madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Padre, te pido esta mañana, Señor, que nos sigas sosteniendo en tu mano, Padre. Señor, que nos des esa visión, que nos des ver donde quiere que vayamos, Señor. Señor, a la misma vez enséñanos a aprender a esperar en ti, Señor, a esperar en tu voluntad, Padre. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, a través del mensaje esta mañana, Señor. Señor, a través de una alabanza, a través de tu amor, Padre. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido por nuestra vida espiritual, Señor. Te pido por favor que nos uses, Señor, para tu gloria, Señor. Te pido, Padre, que nos dé el lugar que tú quieras, Señor. Nos mueva donde tú quieras, Señor, pero úsanos, por favor, Señor. Tú eres nuestro amparo, Padre. ¿A dónde iremos sin ti, Señor? Mi socorro ha sido tú. Sobre la sombra de tus alas
puedo ser feliz solo en ti. Puedes sentarse. Señor, bendiga de esta mañana, amados hermanos. Es una bendición poder estar en la casa de Dios, amén. Y tener este encuentro con el Padre en alabanza, en adoración y más por todo lo que Él en su bondad ha hecho por nosotros, amén. Sin más demora, le invito a buscar Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Vamos a estar leyendo versículos 12 y después del 12 vamos a saltar al 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Versículo 12. Diga amén, por favor, cuando lo tenga. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Addi, y Azarías, hijos de Jehalelel, de los hijos de Gersón, hijos de Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joá. Y sigue la lista. Llegando al versículo 15, continuamos. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y la palabra de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová y al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová y el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la propiciación con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y escuche esto ahora. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que lo ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar, y asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar,
para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Pues también levitas en la casa de Jehová con címbalos. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocausto con grosura de la ofrenda de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Oramos, Padre, gracias por la bendición de poder acercarnos a ti en alabanza, en adoración. Gracias por este tiempo tan especial que hemos pasado en tu presencia, cara a cara contigo, adorando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien se ofreció en el altar de la cruz como expiación por nuestros pecados. Ahora, háblanos a través de tu palabra, Señor, y toma el control de esta predicación y ministranos, Señor. Sabemos que solo con tu unción y con tu poder y con tu sabiduría esto es posible, pues nada somos, Señor. Te imploramos que tú quites todo lo humano y lo terrenal y ministres a nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, cuando el pueblo de Dios se propone agradarle de manera santa y espiritual, con el enfoque correcto en aquellas cosas que la Biblia indica como camino a seguir, y responde de manera idónea a las exigencias bíblicas, el pueblo de Dios entonces puede esperar grandes cosas de Dios y un avivamiento sin precedentes en su historia. Esta fue la experiencia del pueblo de Israel bajo el mandato del rey Ezequías. Esa puede ser tu experiencia y mi experiencia si nosotros nos acogemos a estos elementos bíblicos que son necesarios para un avivamiento sin precedentes. A la luz de 2 de Crónicas, capítulo 29, versículos 12 al 35, y de toda la Biblia, nosotros podemos identificar 3 elementos que se hacen necesarios e imprescindibles en el pueblo de Dios para poder experimentar este avivamiento sin precedentes. Iglesia de Cristo, escucha esto. Si quieres experimentar un avivamiento en tu vida, primeramente, en tu iglesia, en tu familia, en tu comunidad, has de tomar en cuenta el camino que Dios traza a través de su palabra y vivir y seguir y buscar estas cosas que el Señor nuestro Dios tiene a bien revelarnos para nosotros. En primer lugar,
es necesaria una espiritualidad genuina. Y digo genuina porque desdichadamente puede existir una espiritualidad ficticia, fingida o falsa. Hemos asociado la espiritualidad muchas veces con una manera de hablar en particular, una manera de vestir, una manera de practicar piedad o buenas obras, una manera de actuar. Pero la espiritualidad bíblica va mucho más allá. La espiritualidad bíblica no se guía por fingimientos ni por posturas externas, sino que va al meollo de la cuestión, a un encuentro cara con Dios, viviendo para Dios, honrando a Dios, no con palabras, sino con hechos, no con repetición de la ley de Dios, sino con una vivencia práctica de todo lo que Dios nuestro Padre ha tenido a bien revelarnos en su palabra, la Biblia. Para que haya una espiritualidad genuina son necesarias tres cosas. Tiene que haber en nuestra vida conversión, tiene que haber en nuestra vida santificación y tiene que haber en nuestras vidas también consagración. Si no hay estas tres cosas, nuestra vida no va a estar al nivel espiritual que Dios quiere que esté. Ahora, cuando hablamos de conversión, no podemos limitarnos solamente a la conversión salvífica. No estoy hablando de hecho ni de siquiera de la conversión para perdón de pecados. Cada uno de los que estamos aquí ya somos creyentes y nosotros sabemos evidentemente que el primer paso en la vida para agradar a Dios es arrepentirte del pecado creyendo en Jesucristo como Salvador. Pero si yo dijera aquí hoy, ¿cuántos de ustedes ya son salvos? Estoy seguro que todos dirían amén. Y el pueblo de Israel que está viviendo esta experiencia bajo el mandato de Ezequías, también era un pueblo que conocía de Dios, había oído de Dios, tenía la ley de Dios y aún así se había apartado de Dios y se habían alejado de Dios, porque no es suficiente con que los hombres tengamos un concepto o una idea de la persona de Dios. Es necesario que en nuestra vida haya una conversión continua. Y no hablo de salvación, hablo de un cambio de dirección en la vida. El pueblo de Israel en tiempo de sequía tenía que apartarse de todo el camino que el rey Acaz, camino perverso, había trazado para Israel, llevándole a la idolatría, a la blasfemia, a matrimonios mixtos y a toda una serie de pecados. Ellos tenían que volverse de las tinieblas a la luz, de la idolatría al único Dios verdadero. Conversión implica abandono del camino propio para adoptar el camino que el Señor nuestro Dios ha trazado para nosotros. Amados hermanos, un cambio que implique de manera concienzuda y práctica el abandonar las ideas personales, el camino propio, la sabiduría propia, los conceptos propios, las acciones propias, para adoptar como estilo de vida el consejo de Dios, el camino de Dios y la voluntad del Señor nuestro Dios. En otras palabras, la conversión que Dios espera ver en nosotros para que haya una espiritualidad elevada y un avivamiento sin precedentes es una invitación a abandonar todo lo que somos, todo lo que creemos y todo lo que pensamos para hacer nuestra, acogernos al señorío de Cristo y a la voluntad de Cristo nuestro Salvador, siguiendo sus pasos y no mis pasos, siguiendo su voluntad y no mi voluntad. Porque la realidad, amados hermanos, es que no podemos seguir ni nuestros criterios ni nuestras ideas personales. ¿Por qué? Porque a causa del pecado que está en nosotros, dice la Biblia que los pasos del hombre son solo de continuo al mal. Por tanto, tus pasos y mis pasos, tu idea y mi idea, no nos van a llevar a agradar a Dios, sino a alejarnos de Dios. Porque siempre, dice un dicho cubano, el venado siempre tira para el monte. El pecador siempre tira para el pecado.
En la Biblia está más que claro de que hay una batalla continua entre la carne y el espíritu contra la carne y viceversa. Mis queridos hermanos, la realidad es que no podemos seguir nuestros pasos ni nuestras ideas propias, porque nuestras ideas propias solo nos habían llevado en la vida pasada a la ruina y alejarnos de Dios, de la misma manera que el pueblo de Israel se había apartado de Dios cuando decidió seguir sus propios criterios y no la palabra del Señor. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y la lumbrera a mi camino? Porque es a través del mensaje de la Biblia que yo debo de transitar haciendo la voluntad del Padre, porque la Biblia revela la voluntad de Dios para mi vida. Y permítame decirle algo: la voluntad de Dios, todo lo que está en la Biblia es la voluntad de Dios y es la voluntad de Él para cada uno de nosotros. Voluntad que no es diferente la mía que la tuya, etc. No, es la misma voluntad para todos nosotros. Y digo esto porque a veces decimos: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y qué triste hoy creyente pensando de esta manera. Mira, la voluntad de Dios para tu vida es que no tengas dioses ajenos. La voluntad de Dios para tu vida es que no te hagas imágenes. La voluntad de Dios para tu vida es que honres a tu padre y a tu madre. La voluntad de Dios para tu vida es que no codicies, que no hurtes, que no mates. La voluntad de Dios para tu vida es cada uno de los mandamientos que Dios nuestro Padre ha tenido a bien revelar en su palabra. Son para ti. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres tú vivir una auténtica espiritualidad agradando a Dios? Estudia la Biblia y vive la Biblia. Porque no se trata de conocimiento intelectual, se trata de fe práctica, de vida práctica, mis queridos hermanos en el Señor. Israel había seguido su propio consejo, abandonando el consejo y los mandamientos de Dios y el estilo de vida que éste había diseñado para él, y por ello terminó en un fracaso rotundo. ¿Qué crees que te espera a ti y a mí como iglesia, como creyentes, si nosotros abandonamos los mandamientos de Dios y vamos tras nuestros propios criterios? Nos espera ruina espiritual y fracaso espiritual. ¿Quiere usted comprobarlo? Mira a su alrededor cuántas vidas se han alejado de Dios y cómo han terminado. Dice la Biblia en uno de los mandamientos que el postrer estado viene a ser peor que el primero que tenía. Porque cuando Satanás ve la casa limpia, busca otros 7 demonios peores, dice, y la ruina es peor. ¿Pero por qué la ruina es peor? Porque la casa, porque tu vida no ha estado llena del poder de Dios ni de Dios. Ha estado vacía. Satanás salió originalmente, pero quedaste vacío porque no llenaste tu vida del Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, y todo esto tiene que ver con la genuina espiritualidad. En esta ocasión, en 2 de Crónicas 29:4, al pueblo de Dios se le da la instrucción determinada para abandonar su camino y seguir el camino de Dios. Fíjense el verso 4 de 2 de Crónicas 29. E hizo venir los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza y le dijo: oídme, levita, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová, Dios de vuestro Padre, y sacad del santuario la inmundicia. Y después en el versículo 15 dice: entonces reunieron a sus hermanos y se santificaron, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que ellos escucharon el mandato que estaba viniendo de Dios a través de sus líderes y decidieron obedecer ¿a quién? A Dios. Y esta obediencia implicaba romper con el estilo de vida que hasta ahora estaban llevando y abandonar ese estilo de vida. Ellos escucharon y fueron e hicieron. Y esto es lo que Dios quiere ver en su pueblo. Y en esto consiste la verdadera espiritualidad que nos lleva a un avivamiento, en escuchar a Dios y obedecer a Dios. De hecho, dice la Biblia que Dios se place más en la obediencia de su pueblo que en la multitud de sacrificios. Para que haya una genuina conversión, el pueblo de Dios debe aprender a escuchar a Dios. El pueblo de Dios debe tomar la firme determinación de seguir el consejo de Dios, abandonando el consejo propio.
Y hay un sinnúmero de textos bíblicos que enseñan esto. Y amados hermanos, aunque hoy vivimos en el nuevo pacto, aunque hoy vivimos en el tiempo de la gracia, en el periodo de la iglesia, esto es una verdad bíblica que no ha sido anulada, todo lo contrario, luego es confirmada por Jesucristo y por los apóstoles, cuyas enseñanzas debe ser el fundamento de nuestra fe. Leamos lo que dijo Jesús en Lucas 9:23. Y lo está diciendo a discípulos. Y si tú y yo somos discípulos de Cristo, entonces eso significa que este mensaje que invita a la conversión, al abandono del yo, al abandono de la voluntad propia para asumir como nuestra la voluntad de Dios y el señorío de Cristo, este mensaje es para nosotros. Lucas 9:23, dígame amén cuando lo tenga. Y tenga bien en mano porque vamos a leer varios textos. Dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, en otras palabras, si alguno me quiere seguir, si quiere ser mi discípulo, si quiere ser parte de mi pueblo, de mi reino, si quiere ser mi hijo, si quiere ser heredero de todo lo que tengo preparado para los que me siguen, si quieres esto, y evidentemente esto es una invitación a tomarnos en serio la fe cristiana, a tomarnos en serio a Dios y a tomarnos en serio el título de cristiano. Mire lo que dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo siguiente que dice? Niéguese. No dice niega a los demás. No, niéguese a sí mismo. O sea que tiene que haber una disposición personal de tu parte a la autonegación, una renuncia personalizada de ti mismo, porque ni tus conceptos, ni tus ideas, ni tu filosofía de vida sirven para nada comparadas con la voluntad de Dios. Tiene que haber una negación. Después dice: toma su cruz cada día. ¿Y qué? Sígame. Toma tu misión, toma tu cruz, tu propio sufrimiento, tu propia agonía, y pese a todas las circunstancias, abandonando tu criterio propio, adoptando el de Cristo, sigue a Cristo. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice lo siguiente en Gálatas 2:20, un texto que todos nosotros conocemos muy bien, pero lo importante no es conocerlo, lo importante es aplicarlo, lo importante es hacerlo nuestro. Dice claramente aquí, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. O sea que ya no vive ni para sí mismo ni por él mismo. No vivo yo, vive Cristo en mí. Y escucha esto, y aquí es donde está esta conversión, este abandono del yo para adoptar el señorío de Cristo y seguir a Cristo. Escuche, dice: lo que ahora vivo en la carne, o sea, la vida que estoy llevando ahora como ser humano, como nueva criatura en Cristo, como miembro del reino de Cristo, como discípulo de Cristo, dice él con toda claridad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya no lo vive por sí mismo, ahora lo vive en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios, el cual le había amado y se había entregado por él, de la misma manera que lo hizo por nosotros. Ahora, Pablo no es el único que enseña estas cosas. El apóstol Pedro también enseñó esta renuncia y esta adopción de Cristo como Señor de nuestra vida. Si vamos a 1 de Pedro capítulo 4, versículo del 1 al 3, cuando Pedro escribe a los expatriados del Ponto, Asia, Galacia, creyentes como usted y como yo, les enseña estas verdades que aplican a nuestra vida también. 1 de Pedro capítulo 4, versículo del 1 al 3, escucha lo que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó ¿con qué? Con el pecado. Ahora escucha esto: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, que lo que nos queda de vida
Usted y yo que somos salvos, usted y yo que hemos sido partícipes de la gracia de Dios en Cristo, ya no es para andar en las concupiscencias y deseos de nuestra carne. Ya no es para andar según nuestros criterios y nuestros gustos y antojos. Eso es lo que está diciendo Él. Sino conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Amados hermanos, ¿qué me pide la carne como ser humano? Por ejemplo, ¿qué me pide en el día domingo en la mañana? Levantarme temprano, después que tengo que levantarme temprano todos los días para ir al trabajo. Levantarme temprano otra vez, vestir muchachos, bañar muchachos. Y ya cuando tienes limpio se volvieron a hacer las gracias otra vez y vuelven a repetir todo el proceso. Casi siempre nos pasa. Para estar en la iglesia ahí 1 hora y media, algunos 4 o 5. Cuando pudiéramos estar en casa durmiendo toda la mañana, relajados, o paseando, o haciendo esto, aquello y lo otro, ¿no es mejor eso? Carnalmente y humanamente hablando, eso es mejor y es lo que nos pide la carne. Pero espiritualmente hablando, cuando usted y yo ponemos a un lado los deseos de la carne y hacemos nuestros los deseos del Espíritu de Dios, y llegamos a entender que cuando nos congregamos ahí hay bendición y vida eterna, porque eso pasa en la asamblea de los santos, que hay edificación, hay exhortación, hay amonestación, hay enseñanza, hay encuentro con Dios, hay respuesta de Dios, hay bendición de Dios. Cuando yo vengo y me congrego, entonces yo me doy cuenta, puedo darme cuenta que es mejor un día en los atrios de Jehová que no 1000 fuera de ellos. De tal manera que mi espacio para Dios no lo va a sustituir nada ni nadie. Evidentemente a cualquiera se le presentan eventualidades, pero no le permitas al diablo que las eventualidades se conviertan en tu estilo de vida diario, que sea la excepción de la regla en ti, para que puedas crecer, madurar, llegar a una genuina espiritualidad y ver de Dios días buenos y un avivamiento, que nada te robe el espacio que le pertenece a Dios. Y Pedro dice aquí con toda claridad que estos son parte de la concupiscencia de la carne. Y miren lo que dice el verso 3: basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles. Esa es la parte de tu vida pasada. Ya fue suficiente tiempo de lejos de Dios, haciendo todo lo que a Dios no le agradaba, para que continuemos en ella. ¿Se da cuenta que esto trae implícito un cambio de actitudes, de pensamiento, de estilo de vida? Un abandono de la concupiscencia y los deseos de la carne para una adopción de la voluntad de Dios. Basta ya, fue suficiente este tiempo andando en laxivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatría. Ahora escuche esto. Dice que a los gentiles, a los inconversos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución o ultraje. El mundo no entiende que tú no corras a la par de ellos. Y al mismo tiempo está implícita la realidad de que el pueblo de Dios no corre de la misma manera que corre el mundo. No caminamos en los mismos pasos, no podemos caminar en los mismos pasos, porque Dios espera que caminemos no en los pasos del mundo ni en los pasos propios, sino siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret en una obediencia absoluta a la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que enseña la palabra. ¿Se da cuenta que esta invitación al abandono de lo terrenal y carnal para una adopción de Dios como Señor y espiritual es una verdad revelada a lo largo de toda la Biblia? Los sacerdotes y el pueblo en tiempo de sequía respondieron al llamado. Dios espera que tú respondas hoy. ¿Cómo
experimentando esta conversión. Una conversión que tiene que ser diaria y continua, que se lleva a cabo en oración, en una batalla contra el pecado. Vuelvo y repito, no estoy hablando de conversión para salvación, ya somos salvos, estoy hablando de esa conversión diaria que nos lleva a santificación. Y esto es una cadena. Por eso dice la Biblia que ellos escucharon y fueron y hicieron, y después lo que se le invita a hacer, que es al pueblo, santificarse. Le dice a los sacerdotes, santifíquense, santifiquen al pueblo. Dice que los levitas y posteriormente todo el pueblo, en el versículo 15 en adelante, se santificó. Y en el Antiguo Testamento el término santificar indica hacer santo, purificar, poner aparte para Dios, consagrarle personas, objetos, días, rituales y sobre todo santificar la moral y la espiritualidad. Eso era en el Antiguo Testamento, santificar. Los sacerdotes eran santificados para su servicio con una unción de aceite santo, siendo revestidos de hábitos consagrados, dice Éxodo 29, Éxodo 30, 1 de Crónicas 23, todos conocemos estas cosas. El tabernáculo, el templo, su utensilio, dice que todo era santificado, apartado, consagrado para las celebraciones a Dios. Y dice Éxodo 29 que el Señor participaba en esta santificación manifestando su gloria y viniendo a morar en el santuario. Vamos a leerlo, Éxodo 29, 42. Y esto es interesante, y escucha esto, cuando el pueblo se santificó, Dios vino a morar entre ellos y hizo morada entre ellos. Éxodo capítulo 29, versículos 42 al 45. Éxodo 29, 42 al 45. Dice ahí la Biblia, 29, 42 de Éxodo, dice: Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré ¿qué? Dios. Su Dios. Pastor, esto es para el Antiguo Testamento. Permítame decirle que estos mismos principios los podemos contemplar en la iglesia de Jesucristo, mis queridos hermanos. Santificarse significa purificarse, separarse de toda contaminación, separarse de todo mal, y en especial este significado lo tiene el sustantivo santificación. Amados hermanos, esto es un mandato dado por Dios. Levítico 11, 44, 45 habla de seréis santos porque yo soy santo. Y esta verdad bíblica después la vemos en el resto de la cristiandad. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 3 y escuchemos el consejo de Pablo, quien habla bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios en su carta a los tesalonicenses. Y estos tesalonicenses eran creyentes, son verdades dadas a creyentes. Esto es para ti, esto es para mí, esto es para cualquier iglesia cristiana. Y quien no esté viviendo estas cosas, no está andando dentro de la voluntad de Dios. Y digo estas cosas no por mi autoridad, sino por la autoridad que da la palabra, que habla de estas cosas. Fíjese, 1 Tesalonicenses 4:3. Escuche esto, hermano mío. Dice Pablo a los creyentes, dice Pablo para ti también: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es tu santificación. Vamos a traerlo a los latinos, al español nuestro. La voluntad de Dios es tu santificación. Lo está diciendo creyentes. La voluntad de Dios es que te apartes del mal. La voluntad de Dios es que vivas vida purificada.
La voluntad de Dios es que adoptes los mandamientos de Dios como tuyo. La voluntad de Dios es que rompas con el pecado, que rompas con la concupiscencia de la carne, que rompas con todo aquello que te hace inmundo y que te hace pecar contra Dios, que rompas con tus ídolos. Pastor, yo no tengo ídolos. Permíteme decirle que los ídolos de los evangélicos son diferentes al de otro tipo de idólatra, pero muchas veces sí hay ídolos. Idolatramos la familia, idolatramos el trabajo, idolatramos la diversión, idolatramos el deporte, idolatramos el dinero, idolatramos el tiempo, idolatramos muchas cosas. Que para que haya una espiritualidad genuina y un encuentro verdadero con Dios nuestro Señor, para agradarle en todo, tenemos que quitar estos ídolos. Porque la voluntad de Dios es tu santificación. En otras palabras, el deseo de Dios es que la iglesia viva vida santificada. Cada uno de nosotros dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y después dice, que os apartéis de. Y en el caso de los tesalonicenses, era de fornicación. Pero en tu caso, ¿cuál puede ser? ¿Cuál es esa cosa de la cual tienes que apartarte? Malos pensamientos, la murmuración, el chisme, quizás robar, el ser injusto, la soberbia, la arrogancia, el dinero, el adulterio, la vida liberal, la pornografía, las inmundicias sexuales. Yo no sé cuál es el pecado que más atormenta tu vida, pero lo cierto es que el deseo de Dios es tu santificación, y la voluntad de Dios es que en esa santificación te apartes de ello. Y para poder apartarte de ello tienes que entrar en una batalla espiritual, en oración, en ayuno, en estudio y meditación de la palabra, y en disponer toda tu vida para obedecer incondicionalmente al Señor tu Dios, que te dice: mi voluntad es que tú lleves vida santificada. Cuando el pueblo de Dios se aparta para Dios y se santifica, ¿sabe lo que pasa? El Espíritu Santo toma el control, y eso es lo que se llama llenura del Espíritu. ¿Y qué pasa cuando hay llenura del Espíritu? Nos volvemos sensibles a la voz de Dios. Nos volvemos sensibles al poder de Dios y la operación de Dios a través de nosotros. Crecemos, maduramos, y cuando todo esto pasa, esto desemboca en avivamiento. Mire, avivamiento no es tener un culto bien movido donde todo el mundo grita aleluya, gloria a Dios, y hay todo tipo de cosas. No, esas cosas son temporales y son perecederas. El genuino avivamiento comienza en el corazón y se expresa en esas cosas después. Pero en una expresión que es sincera ante Dios, no fingida. Porque la vida cristiana no se trata de ser creyentes aquí en la iglesia y comportarnos adecuadamente aquí en la iglesia y santos aquí en la iglesia. En el templo todo el mundo es santo. Donde hay que ser santo es en el diario vivir. Entre los lobos. Ahí es donde hay que ser santo. Y es donde más cuesta ser santo. ¿Por qué usted cree que hay mucha gente que no quiere saber del Evangelio y están decepcionados del Evangelio? ¿Por qué? No porque tienen un corazón duro y entenebrecido, sino porque muchas veces los llamados cristianos, a causa de nuestros actos inapropiados y nuestros pecados, vamos a llamar las cosas como son, nos convertimos en piedra de tropiezo en vez de vehículo de salvación, haciendo que la gente termine decepcionada. Y eso frena el avivamiento, porque lleva a la gente a decir: eso es una hipocresía. Pero cuando tu vida y mi vida es tocada por el poder de Dios y busca santificarse, porque entiende que es la voluntad de Dios, y nos convertimos en creyentes genuinos y sinceros, la gente va a anhelar al Dios que tú tienes. Y hermanos, a veces es muy penoso las cosas que hacen los creyentes delante de los incrédulos. Es muy penoso. Amados hermanos en Cristo,
Amados hermanos en el Señor, somos llamados a tomarnos en serio lo que Dios nos dice. Dice Efesios 1:4 que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos un pueblo como santo y sin mancha delante de Él. Mire lo que nos dice Pedro en su carta, primera de Pedro, vamos de nuevo a Pedro, capítulo 1, verso 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice Pedro de esta manera: sino que aquel como os llamó es santo. Escucha, iglesia, sed santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es para todos los creyentes. Y no es para algunas áreas de la vida, sino para todas las áreas de nuestra vida. En toda vuestra manera de vivir. Donde quiera que estés y estés pasando lo que estés pasando. Tiene que haber consagración. Y la consagración, mis amados hermanos, es parte de la santificación. Los levitas restablecieron la casa de Dios consagrándola o apartándola nuevamente para el fin con el cual Dios la creó. Y hay tres significados para esto, que es apartar, es dedicar, pero me gusta mucho una de las palabras usadas en Levítico 21:12, número 6:9, en Éxodo 29:33, que es consagración, es llenar las manos del sacerdocio para ir a ofrecer. Me encanta eso. Es esta la frase más usada en el Antiguo Testamento para expresar consagración. O sea, apartarte para hacer aquello por lo cual Dios te apartó, en términos del sacerdocio. ¿Cuál era el quehacer de los levitas y sacerdotes? Ellos no tenían que sembrar la tierra, ellos no tenían que cultivar ganado, a ellos Dios no les dio tierra. ¿Por qué? Porque la tarea de ellos era llenar sus manos con sacrificios para ofrecerlo a Dios. Nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes, y Dios ha llenado nuestras manos con dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, Dios espera que usted y yo nos apartemos y dediquemos al Señor para hacer aquellas cosas que el Señor nuestro Dios nos ha pedido como pueblo suyo que somos. Amados hermanos, en el Nuevo Testamento todo creyente es apartado, por ejemplo, para la gran comisión. A todos se nos dijo: ir por todo el mundo, predicarte el Evangelio, enséñenle a que guarden todas las cosas. Y Dios espera ver en ti y en mí un pueblo que se llena las manos con el Evangelio de Cristo y va al mundo a llevar este Evangelio y dedica tiempo y se aparta y se consagra en cuerpo y alma y todo su ser, haciendo todos los ajustes que necesite hacer para dedicarle tiempo a nuevos discípulos, a fin de que ellos conozcan a Cristo, crezcan en Cristo y se conviertan en discipuladores de otros. Cuando esto ocurre, va a venir avivamiento. ¿Y cuáles son los resultados del avivamiento? Una vida que vive espiritualmente bien con Dios, agradando a Dios, pero también es una iglesia que se multiplica. Va a haber crecimiento en número. Van a haber las dos cosas. Porque si cada uno de nosotros se consagra a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y va y lo hace, no vamos a hacer siempre las mismas caras. Van a llegar caras nuevas, más bonitas o más feas, pero van a llegar. Van a llegar. Pero ¿cómo van a llegar? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cuál debe ser tu actitud y mi actitud ante la gran comisión, ante discipuladores? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Ser intencionales en lo que hacemos.
Si a cada creyente el Espíritu le ha dado su manifestación, le ha dado dones, es para que ese creyente se consagre en la edificación del cuerpo de Cristo. Y en la iglesia del Nuevo Testamento encontramos gente apartada para diversas cosas. Por ejemplo, en cierta ocasión, cuando las viudas griegas, ahí en Hechos, se sintieron desatendidas, Pedro dice, no es justo que dejemos la oración y la palabra para servir a las mesas. Busquen de entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo, piadosos, y se consagran a estas 7 personas para atender a las viudas griegas. ¿Por qué? Porque Pedro y los apóstoles estaban consagrados ¿a qué? A la predicación y a la oración. Pero amados hermanos, si luego leemos en la Biblia de los dones espirituales y dice la Biblia, el que enseña enseñando, el que exhorta exhortando, el que reparte con liberación, etcétera, etcétera. Estamos viendo que dentro del cuerpo de Cristo, según dones, Cristo espera ver a cada miembro. ¿Qué cosa? Haciendo. Consagrado en hacer aquello que Dios quiere que tú hagas según tu don. Según tu don. Y el quehacer de la iglesia no se limita al lugar donde nos reunimos. De hecho, le voy a decir algo, hay más que hacer allá afuera que aquí adentro. Por ejemplo, ¿qué está haciendo usted ahora? Usted solo está escuchando. ¿Quién es el único que está ejercitando ahora mismo un don en la iglesia? Yo que estoy predicando. Hace un ratito atrás, quienes estaban ejecutando ciertos ministerios, los que estaban dirigiendo la música, la administración. Y digo esto porque cuando cantamos en la congregación, todos estamos ministrando. Tenemos que entender esto. El único que participa es Dios. Nosotros somos ¿quiénes? Los oficiantes del culto. Somos como los sacerdotes. Pero ellos nos guían. ¿Cuántos habían aquí al frente? 4 o 5. El que predica 6. Los que armaron sillas y proyectores 7, 8, 10. Más o menos. Y los que están allá con los niños y etcétera. Hay unos 15 que aquí ministran. Gloria al Señor. Pero déjeme decirle que estos que están ministrando aquí no es el único ministerio de la iglesia ni el único quehacer que hay. El trabajo más amplio radica ¿dónde? Afuera. ¿Cómo? Evangelizando. ¿Cómo? Discipulando. ¿Cómo? Preparando a los nuevos creyentes para que se conviertan en discipuladores de otros. Pero no solamente así, también sirviendo a las mesas. Hay gente enferma que visitar, necesitados que ayudar. Muchas cosas. Y es ahí donde usted y yo como pueblo de Dios que quiere consagrarse, tiene que venir ante el Padre y decir, Padre, ¿cuál es la parte que me toca en este cuerpo? ¿Qué órgano soy yo hoy? Ayúdame a hacer todos los arreglos que yo necesito hacer en mi vida para poner manos a la obra como un consagrado tuyo que soy. Por eso los cristianos evangélicos, bíblicos, creemos en el sacerdocio universal del creyente, de los creyentes. Nosotros, yo no sé usted, yo no creo en clericalismo de ningún tipo. Yo no veo clericalismo en la Biblia, por ningún lado. En la Biblia hay, todo el mundo es ministro, según sus dones. El pastor es un ministro que ministra la enseñanza según su don, de la misma manera que el maestro es un ministro dotado por el don de la enseñanza para educar al pueblo, de la misma manera que un diácono es administrador dotado por Dios para ese don, de la misma manera que, hermano, fíjense que habla la Biblia de repartir como un don. Oye, ¿cuántas veces valoramos a esa persona que se da cuenta de la necesidad de todo el mundo y es capaz de mover cielo y tierra? Yo no sé cómo resuelve las cosas y va y ayuda y reparte. Eso es un don. Y qué poca importancia le damos a veces a estas cosas cuando todos los dones de Dios son importantes y necesarios en el cuerpo de Cristo.
A veces desarrollamos el falso concepto, es que no me han dado oportunidad. Mira, las oportunidades no se dan, las oportunidades se buscan y se hacen. Una vez alguien me dijo, es que la iglesia no tiene un programa para predicar el evangelio, por eso yo no predico. Oye, la iglesia no tiene que tener un programa para decir tal día, tal hora, vamos a hacer esto en evangelización, porque todo el mundo no tiene ni el mismo día ni la misma hora. El ir y predicar y hacer discípulos es algo que tiene que ser parte de tu estilo de vida y que tienes que hacer como cristiano. Se acabó todos los días de tu vida, donde quiera que estés, independientemente de que haya programas o no. ¿Se imagina que usted se vaya a vivir a un pueblo donde no haya iglesia? ¿A quién le va a tocar fundar la iglesia? ¿A ti que estás ahí? ¿Verdad, pastor? ¿Y yo? ¿Sí, usted? A veces complicamos tanto el evangelio y decimos, es que para fundar una iglesia hacen falta. Fui una vez a una reunión de este tipo, de misiones, de plantación de iglesia, y yo salí más desanimado que animado. Porque hace falta, en fin, costaba todo como unos 20 millones. Hace falta un programa de 10 años, una renta inicial, después un templo, un pastor de música, un pastor de esto, un pastor del otro, el salario para esto, el seguro de no sé qué. Y era tantas complicaciones que yo estaba tan enojado y tan asqueado que no me fui de ahí porque tenía que estar, Pero por dentro me decía, Dios mío, ¿por qué complican tu evangelio si fundar una iglesia es tan sencillo como ir a los perdidos, predicar el evangelio, enseñarles que guarden la fe, bautizarlos, congregarlos y hacer lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez? Ya, se acabó. Eso es fundar una iglesia. ¿Cómo creen ustedes que surgen las iglesias en los países de nosotros? ¿Con millones de dólares? No. Vaya a nuestros países. Dichosa la iglesia que tiene un templo bien bonito y bien construido. La mayoría son inventos. Donde se adora a Dios y se vive la fe muchas veces con más pureza y pasión que con todas las comunidades que tenemos acá. No estoy diciendo que acá todas las iglesias son así como digo, no. Nosotros no somos así, amén. No se me ponga tenso, respírenme. Pero es una realidad, mis hermanos. Siempre estamos esperando a que alguien nos diga, haz. Y dice la Biblia, lo que te venga a la mano para hacer. ¿Qué dice? Hazlo. Hazlo. Ahora, es sin anarquía. Déjenme explico algo. Porque en la Biblia también hay órdenes de autoridad. No de que voy a hacer lo que me da la gana, cuando me da la gana y como me da la gana. No, no es eso tampoco. Es ponerte a disposición para hacer y unirte como equipo. Esto es verdadera espiritualidad. Un pueblo que abandona su camino para seguir el de Dios. Un pueblo que se purifica y santifica. Y un pueblo que se consagra en la tarea de hacer. La semana que viene vamos a continuar, Solo pude terminar el primer punto. Hay dos más. Y hablé más despacio, ¿verdad, Cheva? Es que están traduciendo, Así que vayámonos con esto en mente. Una de las cosas que me gusta de los sermones en serie es que la gente se queda. Bueno, pues es como la novela, venga la semana que viene y va a haber el segundo capítulo. Lo vamos a transmitir 1 hora después para que no... Y que nadie se lo cuente. Pero tomemos en serio lo que estamos hablando, hermano. Mire, basta ya. Dios no quiere... Mire, lamentablemente está tan decadente el cristianismo porque las iglesias se han convertido en puro club social, en entretenimiento. Obsérvelo, entra a cualquier sitio web de una iglesia y busque los eventos. Día de las madres, día de los padres, día del amor, día del huevo con no sé qué, día de Navidad, día de esto, día de lo otro, día de acción de gracias.
el día de la independencia, el día de la hispanidad. Y cuando usted repite este ciclo año tras año, usted se encuentra con que está haciendo lo mismo todos los años. Concierto, conferencia de esto, conferencia del otro. Y cuando usted viene a ver, hay tiempo para todo menos para evangelizar, discipular, entrenar a la gente para que vayan y hagan lo mismo con otros. En otras palabras, entretenimiento. Rompamos este molde. Si otros no lo quieren romper, es su asunto. Si otros quieren seguir ese rumbo, es su asunto. Pero sigamos nosotros el rumbo que Dios ha trazado en su palabra para nosotros como iglesia de Cristo. Y vamos a ver entonces un gran avivamiento que implica calidad de vida y crecimiento espiritual y también numérico, pero siguiendo estos patrones. Amén. Adelante, mis hermanos, oramos. Señor, gracias por este momento en tu casa y la oportunidad de escuchar tu palabra y ser edificados por medio de ella. En el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdanos a apartarnos cada día de nuestras ideas propias para adoptar tu señorío. Ayúdanos a vivir vidas puras y santas delante de ti y dedicados a ti en el ejercicio del ministerio según tu voluntad. En Jesucristo rogamos esta bendición para todo tu pueblo. Amén. La semana entrante entonces vamos a hablar sobre el enfoque correcto. El enfoque correcto. ¿Cuál es el enfoque correcto? El reino de Dios, la casa de Dios, la iglesia, nuestra comunidad y un ministerio de reconciliación. Amén. Venga la semana que viene y traiga a su invitado. ¿Eh? Le damos